Hai xusto un mes, a investigadora Débora Iglesias, do Centro Nacional de Oceanografía da Universidade de Southampton, publicaba en Science un artigo que poñía patas arriba os coñecementos que se tiñan sobre a influencia do aumento do dióxido de carbono atmosférico, o famoso CO2, nos océanos, e tamén a influencia que tiña este aumento de CO2 nun dos seus habitantes máis singulares, unha microalga chamada cocolitóforo. Hoxe temos a sorte de conversar telefónicamente con Débora Iglesias, que se atopa no seu laboratorio en Southampton. Bos días, Débora. Benvida á Fervescencia. Bos días, moitas gracias. Comecemos polo principio. Nos océanos, na auga, poden existir gases disoltos? Sí, bueno, antes de nada teño que disculparme por ter que falar en castelán, porque no meu traballo penso en inglés e ás veces en castelán, entón vou falar en castelán. Pues sí, en el agua de mar existen gases disueltos que están en una composición parecida en la atmósfera, y el caso que me ocupa a mí en mi investigación es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces lo que ocurre es que existe en forma disuelta en el agua, y es lo que utilizan los organismos fotosintetizadores, las plantas microscópicas, que se llaman microalgas o fitoplancton, para producir materia orgánica. Porque o fitoplancton é casi un segundo pulmón deste planeta Terra, porque todos coñecemos pois a biomasa, o Amazonas, sin embargo nos esquecemos de que hai unha importante cantidade de pequenos vegetais que o fitoplancton que contribúen tamén a asimilar o CO2. En general se piensa que los bosques, que la vegetación terrestre es la fuente principal de absorción de carbono de la Tierra. Sin embargo, los mayores absorbentes de carbono en la Tierra son los océanos, y contribuyen a la absorción de aproximadamente 50% del CO2 en la atmósfera de fuente antropogénica. Y como tú bien dices, estas plantas microscópicas o fitoplancton pues son muy importantes en realizar esta función. Como se sabe a cantidad de fitoplancton que hai nos océanos? Eso es muy difícil de calcular. De hecho, hay muchísima variabilidad entre diferentes años. Nosotros, yo soy una oceanógrafa, y entonces lo que hacemos es utilizar datos de satélite y datos que nosotros obtenemos en expediciones pues en diferentes océanos, y lo que ocurre es que podemos hacer estimaciones basadas en observaciones durante las últimas décadas, pero hay relativamente poca información. Otra cuestión es que nosotros normalmente vemos la producción en la superficie de los océanos por fitoplancton, pero algunas veces hay una limitación de datos muy grande de lo que ocurre debajo de la superficie. ¿Cómo é posible que dende un satélite se poidan ver estos microorganismos que son microscópicos? En el caso de los organismos que yo estudio, que se llaman cocolitóforos, lo que ocurre es que producen unas placas de carbonato cálcico, de calcita. Entonces las células producen estas, es como si nos imaginamos un balón de fútbol y los pentágonos son unas placas de calcita. Y estos organismos tienen entre 3 y 30 micras de diámetro, dependiendo de la especie. Y lo que ocurre es que como producen estas capas de calcita, estas capas son de color blanco. Entonces, cuando se acumulan en la superficie de los océanos, cuando forman estos lo que se llaman blooms de fitoplancton, que es una superdivisión celular, empiezan a dividirse mucho más rápido de lo normal y aumentan las densidades de estas células en la superficie de los océanos, y se pueden ver desde satélite. Y los blooms son gigantescos, forman blooms de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y entonces es el único grupo de fitoplancton que se puede ver desde el espacio como grupo de fitoplancton. Otra variable que se puede caracterizar utilizando satélite es la clorofila. Entonces podemos, basado en los datos de clorofila, pues se pueden hacer representaciones y predicciones de producción primaria de movimientos de fitoplancton en la superficie de los océanos. Son espectaculares estas fotos donde se ven estas proliferacións de plancton. Estos organismos son preciosos, además, o sea, cuando se ven en imágenes de microscopía electrónica son realmente espectaculares, y los blooms son impresionantes. También yo he tenido la suerte de estar en el mar durante estos blooms,
y cuando los blooms alcanzan densidades celulares muy altas, uno tiene que ponerse gafas de sol porque realmente producen una reflectancia impresionante de la superficie de los océanos. Poremos algunha destas fotos impresionantes no noso blog. Efervesciencia probablemente sexa o único programa do mundo que quita os seus micrófonos á rúa e pregunta, sabes o que é un cocolitóforo? Non sei. Ni pajolera. Eu tampouco sei. Nin idea. Pois nin idea. É a primeira vez que oio. Pode ser un insecto. Claramente un yogur. Algo de medicina. Unha planta, algo relativo ás Debe pedras. ser algo que fala algún idioma, non? Cocolitófolo. Especialista musical en cocos. Alguén que lle gustan moitos cocos. Cocolitóforo. Árbol da familia dos eucaliptos. Repíteseme a palabra, por favor. Cocolitóforo. Ai, nunca oí, non. Espera, deixame escribir, que teño o meu fillo que é biólogo, voulle preguntar cando chega a casa. Un animal comedor de cocos, ao mellor. Sería fago, claro, que coco, bueno, claro, sería fago. A mí me sona a bacilo, a bacteria. Algo malo. Algo malo, malísimo. Puede sacarse por derivación. Algo de hablar, parece. Que tiene que ver algo con la foniatría, con hablar. Unha flor ou unha planta ou algo así, non sei se... Anda por aí. Cocolitóforo. Veña unha alga, digo, unha alga. Eres o primeiro que di. É unha alga. Joder. Microscópica, eso sí, que haga microscópica. En fitoplancton. Nada, primeiro nada. Pero me da algún mural que fixen aí no bachillerato. E agora a segunda pregunta, vos pensades que o CO2 ten algunha influencia nos océanos? Penso que o cambio climático é unha patraña dos Bueno, gobernos. os niveles de CO2, por lo que teño entendido, evidentemente, afectan o calentamento da Terra. De forma indirecta, os glaciares despanse e aumenta o nivel do mar. Home, supoño que sí. Eu que son desa xente que opina que a Terra é un engranaxe moi ben afinado, a pouco que botemos unha cousa que non está prevista no programa do planeta, eso está fastidiando por un lado por outro. No hay atmósfera, ni viento, ni lluvia sobre el océano de las tempestades. Agua para el mar de las nubes. Agua para el mar de los vapores. Vale, isto sae na Radio Galega o domingo a 1 da tarde. Radio Galega, domingo a 1. É no programa de efervesciencia, de aquí. Ah, que un programa moi bo. Sí que moi guapo, moi bonito. Ai, Escoito ás veces o extra radio, despois o efervesciencia, sí. Sí, pois é para a efervesciencia. A comida e todo, tema foi un pouco así de divulgación científica que nos fai falta a todos, non? Nese sentido está... Moi ben, porque non damos premios nas rúas, non le va a pasar. Sobre el océano de las tempestades. Agua para el mar de las nubes. Agua para el mar de los vapores. Estamos a falar coa oceanógrafa Débora Iglesias desde Southampton, pero para saber o que é un cocolitóforo, imos preguntarlle á pintora Rosa Rodríguez Soane. Hola, Rosa. Hola, que tal? Que é un cocolitóforo? Pois o cocolitóforo é unha microalga que ten unha forma que pode parecerse a un balón de fútbol con rodaxes de piña pegadas e superpostas. É unha maneira de explicarlo así para que todo o mundo entenda. E a forma é fermosísima para levar as artes plásticas, como é a pintura. E ti tes unha serie que é Coco Life. Coco Life, efectivamente, unha serie que fixen, empecé o ano pasado, no verán. É unha das cousas que me levou a facela é para levar a ciencia tamén as artes plásticas, que é unha maneira de facela máis coñecida por os ciudadanos da pé, como podo ser eu, por exemplo, e de chegar máis a todo o mundo. É como entraches en contacto, aquí está o cerme da cuestión, cos cocolitóforos? Pois entrei en contacto porque coñecín os cocolitóforos, é unha palabra complicada, a través de Débora. Un día levoume ao seu laboratorio, enseñoume isto, as microalgas a través dun microscopio, como non podía ser de outra maneira, e despois vinas por ordenador, aumentada, pois, non sei cantas veces. E pareceronme fascinantes para pintar. Porque explicamos, porque Rosa Rodríguez Soane é a nai da nosa investigadora Débora Iglesias. Pois xa vos podedes saludar. Pois sí. Hola. Que tal, Débora? Unidas virtualmente pola radio, Mira por onde. Rosa, dos teus cadros actualmente se están expoñendo por algunha parte? Pois os meus cuadros están se expoñendo neste momento nunha colectivo itinerante por toda Galicia, ca Fundación Adega,
E tamén presentei-me a dous certámenes, un deles precisamente pois presento unha pintura de cocolitóforos. A unión entre arte e a ciencia, bueno, pois moitas gracias, Rosa Rodríguez Soane dende Vigo, e seguimos conversando con Débora. Pois moitas gracias a vos. Adiós. Débora, xa temos feito proselitismo na xente cos cocolitóforos, nos indo á rúa e a túa nai pintándoos. Ademais, pero a xente coñece bastante ben o que son os cocolitóforos, porque facían referencia relativo a pedra e tamén coco de bacteria, porque claro, pola forma redonda, sí, pero é increíble que alguna xente todavía cuestiona o efecto do cambio climático, ¿no? Porque alguén decía, ¿sí? O cambio climático é unha patraña dos gobernos. É curioso que a xente todavía cuestione o cambio climático. Sí, haiche de todo. Na publicación de Science, na página web, cando poñen o artigo, se ti vas buscar, aparte de poder ter a referencia ao artigo, ver fotos de satélite destas proliferacións, pois tamén aparece unha foto estupenda dun cuadro de Rosa Rodríguez. Volvendo ao asunto, ti, que estudiaches neste artigo de Science, como lle influía a estas algas, os famosos cocolitóforos, a presencia de CO2. Que tiña de novedoso o teu experimento? Lo que tiene de novedoso estos resultados es que contradicen previos resultados y mostramos por primera vez que la calcificación en estas especies de fitoplancton puede duplicarse a finales de este siglo. Y entonces la relevancia de lo que nosotros encontramos es que el carbonato cálcico es la mayor reserva de carbono de la Tierra. Uh-huh. Y entonces estos organismos, duplicando la cantidad de carbonato cálcico, pues aumentan la reserva a escala geológica. Pero a escala ecológica la respuesta es muy diferente a lo que antes se pensaba. Es el balance entre la calcificación y la fotosíntesis lo que hace, lo que determina que estos organismos sean una fuente de CO2 o absorban CO2, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que antes se pensaba era que en condiciones que representaban escenarios climáticos futuros de elevado CO2, estos organismos disminuían su calcificación y aumentaban ligeramente la fotosíntesis. Sí, porque, perdón, parecía, neses experimentos previos, podía parecer lóxico que o aumentar o ser máis ácido o medio mariño, uh-huh, que ese ataque o carbonato cálcico, a calcita, porque un experimento que todo o mundo pode facer na súa casa é coller un trozo de mármore e se lle botas vinagre, que é un ácido, sí, o mármore que é carbonato cálcico, o ácido ataca e se forman, uh-huh, burbullas, esas burbullas precisamente son CO2, entonces parecería lóxico que se temos co CO2 está aumentando, uh-huh, a acidez dos océanos, que eso pode atacar os organismos que producen carbonato cálcico, como neste caso os cocolitóforos. Efectivamente. De hecho, los cocolitóforos producen algo parecido a la tiza, y también, pues si se añade vinagre o un ácido de cualquier tipo a la tiza, pues es lo que se observaría. Lo que ocurre es que, y es una diferencia esencial con los resultados que se obtuvieron antes, es que otros experimentos utilizaron ácido, entonces añadían ácido directamente al agua. Y lo que ocurre es que al añadir ácido se aumenta el CO2 en el agua, que es la fuente de carbono para la fotosíntesis, pero no se altera en absoluto el bicarbonato, que es la fuente de carbono para la calcificación. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar aire que tenía diferentes composiciones de CO2, diferentes niveles de CO2. Y lo que ocurre es que al burbujear estos cultivos con diferentes aires, que son representativos del océano de hoy y de océanos futuros, lo que ocurre es que al aumentar el CO2 en el aire que se burbujea, pues en el agua aumenta el CO2 y también el bicarbonato. Y lo que nosotros observamos fue un aumento en los dos procesos, en la calcificación, que utiliza bicarbonato, y también en la fotosíntesis, que utiliza CO2. O sea, que en resumen, o que se esperaba por experimentos anteriores feitos con outro método, uh-huh, que aumentar ao reproducir estas condicións, pois que a capa de carbonato que ten os colitóforos pois disminuíse. Uh-huh. Vos
fixestes unhas condicións experimentais diferentes, máis semellantes ao que é a realidade. En realidade, a mí o vosso experimento, perdoa, pero me parece que o que facedes é como facer gaseosa nun cultivo de cocolitóforos, porque lle estades metendo CO2, que como se fose unha gaseosa, as bebidas carbonatadas, pero con xusto a concentración exacta que hai agora de CO2 na atmósfera, a concentración exacta que se estipula que había haber dentro dunhas décadas, a concentración que había antes da etapa preindustrial, e comparar os resultados. Lo que nosotros hicimos fue utilizar aire que contenía diferentes concentraciones de CO2. No burbujeamos CO2 directamente. Aire que contiene diferentes concentraciones de CO2. Simulabas entonces esa atmósfera, entonces esos equilibrios, ese aire con CO2 e a auga onde estaba o cultivo, cambiabas e reproducías esas condicións que sucederon no pasado, que están sucedendo agora e que se estimula que van pasar. Efectivamente. Y las implicaciones la repercusión de estos resultados, pues es un cambio en la concepción del efecto de CO2 en el ciclo de carbono. Entonces, lo que ocurre es que los modelos de carbono, los modelos del ciclo de carbono que se utilizan para hacer predicciones en el futuro de cambios en el ciclo de carbono, lo que asumen estos modelos es exactamente lo opuesto a lo que nosotros mostramos en estos experimentos. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que hay muchísima controversia en relación a qué es lo que causa diferentes resultados. Y una de las posibilidades es un diseño experimental diferente. Nuestro experimento es diferente a algunos de los que se han hecho antes. Y otra posibilidad es que existe una complejidad biológica, en otras palabras, pues que no todos los organismos reaccionan de la misma manera y que hay que investigar esa complejidad biológica. Y entonces lo que está ocurriendo en este momento pues es que los oceanógrafos físicos, químicos y biológicos, la gente que hace modelos matemáticos del ciclo de carbono, está intentando pues encontrar una solución a este problema. Y de hecho hay ya una iniciativa europea en la que yo coordino la parte de calcificación y bueno, vamos a intentar planear qué es lo siguiente, qué es lo que tenemos que hacer a continuación para poder entender estos procesos mejor y hacer modelos que representen el futuro del ciclo de carbono de una forma más robusta. Porque estos resultados, me imagino que no momento que vos deron os resultados dirías, isto non pode ser, un shock terrible, pues sí, isto é o contrario de todo o que se pensaba. Sí, en ciencia es curioso porque es muy difícil cuestionar los dogmas y realmente que tengo que decir que cuando la primera vez que vi estos resultados, lo primero que hice fue llamar a la persona que estaba analizándome las muestras y le dije, oye, Daryl, que me has cambiado las muestras, ¿no? Porque era justamente al revés de lo que yo imaginaba. Yo iba a repetir el experimento, en cualquier caso, repetí el experimento, obtuve exactamente lo mismo y sí, la verdad es que me quedé preocupada porque no entendía lo que estaba viendo, ¿no? Porque a veces tenemos los datos delante de nosotros y tardamos y un día, pues, no sé, me levantaría con el pie adecuado, ¿no? Y entonces sí, entendí lo que estaba pasando fisiológicamente. O sea, mi background es en fisiología de fitoplancton y en estudios de ciclo de carbono en fitoplancton, y entonces empecé a entender lo que estaba pasando en las células y realmente los cocolitóforos producen calcita dentro de las células. Cada vez que producen calcita, producen CO2. Son organismos que, evolutivamente hablando, tienen que estar acostumbrados a elevados niveles de CO2, ¿no? Entonces empecé a poner todos estos factores pues en el plato y intentar entender qué es lo que estaba pasando, y fue muy muy interesante y fue un momento fantástico, claro. Porque normalmente no hay yo adoro mi trabajo, pero hay muchos momentos de frustración en los que pues no se encuentra nada particularmente interesante. Entonces esto fue fantástico. E logo outra cosa que fixestes, subistes o voso barco Charles Darwin, fixeches unha expedición ao mar para comprobar que pasaba cos cocolitóforos e comprobastes que nos últimos 200 anos a capa de carbonato cálcico
aumentou un 40%. Esto es un trabajo internacional y colaboramos con un grupo de Oxford que tenía acceso a estos sedimentos. Paul Halloran, que es uno de los coautores de este trabajo y que también lidera la investigación de la parte geológica, lo que encontraron, que es parte de este trabajo, es que en los últimos 220 años, que son los años pues desde la Revolución Industrial, donde hubo un aumento de CO2 muy pronunciado, el más pronunciado desde hace varios millones de años, pues lo que encontraron fue un aumento de la masa de cocolitóforos, que es contrario a lo que se pensaba. Y esto también abre cuestiones a una escala temporal mucho más amplia, porque en el pasado hubo periodos geológicos de elevados niveles de CO2, por ejemplo, el Paleoceno, Eoceno, máximo termal, que es un periodo hace 50 millones de años en el que los niveles de CO2 estimados pues eran hasta 2.000 partes por millón, que es mucho más de lo que nosotros predecimos, de acuerdo con los peores escenarios climáticos, ¿no? Entonces, siempre fue una cuestión para los geólogos, no se entendía por qué los cocolitóforos no desaparecían en sedimentos asociados a ese periodo pasado de acidificación de los océanos. Y esto, claro, abre puertas a continuar haciendo esa investigación y hacer estudios más de calibración de cuáles son los niveles de CO2 a partir de los cuales es un problema para la disolución de calcita. Y eso es esencialmente lo que nosotros estamos haciendo ahora en el laboratorio y lo que también planeamos hacer en trabajo de campo, que realmente es el paso siguiente, es lo que debemos hacer, pasar del laboratorio al medio natural y testar esto en los océanos. O ano pasado houve unha polémica noutra revista prestixiosa que é Nature, porque James Lovelock, o pai da teoría da hipótesis Gaia, publicou nesa revista unha carta dando precisamente unha solución de como combatir o aumento do CO2 aproveitando os océanos. Máis tarde, Débora Iglesias e outros colegas retrucaron esta carta. Como foi isto? Pues lo que propuso James Lovelock fue una estrategia posible de fertilización de los océanos, y es en este momento hay varios grupos que están estudiando la posibilidad de aumentar la producción primaria, de aumentar la fotosíntesis para retener más carbono en los océanos, ¿no? Entonces hay varias estrategias de fertilización, desde añadir hierro a los océanos para producir blooms de fitoplancton, hasta iniciativas como la que propone Lovelock, que es de construir tubos de plástico de entre 2 y 10 metros de diámetro para bombear aguas profundas a la superficie. Y la idea es que si se bombean aguas profundas a la superficie, las aguas profundas son muy ricas en nutrientes, entonces el fitoplancton necesita nutrientes y luz esencialmente para crecer y para fotosintetizar. Entonces la idea es generar blooms de fitoplancton pues trayendo aguas ricas en nutrientes. Parece de los unha idea fondos. simple, pero mellor non é a solución, ¿no? El problema que tres personas del Centro de Oceanografía, incluida yo misma, pues lo que pensamos es que es una idea, es una locura, porque los fondos oceánicos, además de tener elevadas concentraciones de nutrientes, también tienen una elevada concentración de carbono disuelto en el agua. Entonces lo que ocurre es que puede haber una desgasificación de carbono cuando se traen estas aguas profundas a la superficie, con lo cual es contrario a lo que justamente se quiere conseguir, que es reducir el carbono incrementando la producción primaria. Y entonces escribimos una carta pues explicando por qué estamos en desacuerdo con una iniciativa como esta. Pois deixámolo aquí. Creo que quedou bastante claro que un dos problemas ambientais do século XXI é a acidificación dos océanos, e queda moito por estudiar e moito por comprender. En esas está Débora Iglesias, que é investigadora do Centro Nacional de Oceanografía da Universidade de Southampton. Moitas grazas, Débora. Gracias a vos. Un placer.